Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast. Bueno, mientras que el gobierno nacional de Iván Duque le impone a todos los colombianos la reforma del hambre, en la política local de algunos municipios también se imponen los impuestos radicales, como es el caso de Soacha y San Francisco en Cundinamarca. Un escenario injusto y alejado de la realidad, pues aquí nos vamos a acercar a las graves políticas impuestas tanto desde el gobierno presidencial del Centro Democrático como de los gobiernos de Cambio Radical y sus consejos municipales. Pero antes recordemos lo que decía Duque en campaña. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores y además no nos digamos mentiras, después de un año donde la inflación se comió el aumento del salario mínimo, empobreció a los colombianos y aumentamos el IVA fue para que el gobierno siguiera gastando despavoridamente. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando el comercio, es claramente negativo. A sabiendas de lo anterior, esta es la tercera reforma tributaria que Duque le clava a Colombia, pues ahora el que dijo Uribe pondrá a la clase media y a las clases bajas del país a pagar sus juguetes de guerra. Este gobierno, teniendo clara la austeridad que se debe tener por la contingencia COVID, solo piensa en entregarle billones de pesos a las grandes empresas, sin importar la pequeña y mediana empresa, pues este sector provee el 80% del empleo en Colombia, el cual se ve muy golpeado por la ausencia de subsidios y otras políticas que permitan permanecer en medio de esta contingencia. No solo es la expresión de una política insensible, sino una política de la muerte, donde solo le interesa el beneficio para los más poderosos, mientras el pueblo es el que paga la guerra. Esta reforma del hambre pondrá a todo aquel que gane 1.100.000 pesos a declarar renta. Además, toda persona propietaria de un patrimonio mayor de 100 millones de pesos está en la obligación entonces de declarar renta. Así no perciba recursos, sin olvidar que quien logre aumentar sus ingresos tendrá que pagar una tarifa impositiva, podrá aumentar y se tendrá que pagar, así no gane más dinero, pues es un tema que aumenta en el tiempo. Por otro lado, este gobierno del Centro Democrático desmontará los diferentes subsidios o llamados beneficios del ICETEX, cesantías o los leasing y otros, lo cual no solo exprimirá a la clase media del país, sino a todo aquel que posea un predio. En este sentido, invitamos a Iván Carrillo, periodista y comunicador popular, que nos cuenta cómo va esta reforma del hambre y qué puede pasar. Bueno, para entender este adefesio de reforma tributaria, pues hay que hacerse las siguientes preguntas para entenderlo muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿usted es estrato 4, 5 y 6? Pues prepárese para pagar el 19% de IVA en servicios públicos, agua, luz y gas. Ahora bien, respecto al servicio de Internet, si usted es estrato 3, de ahí en adelante también tendrá que pagar un 19% más en su factura. Y bueno, imagínese, tampoco tendrá derecho a morirse porque hasta los servicios funerarios también pagarían IVA. De nefasto. La gasolina y el ACPM también se gravarán con 19% más de impuestos. El galón que hoy se compra subirá 1.300 más. Y pues las personas que no tienen carro dirán, pero eso a mí cómo me afecta. Pues hombre, obviamente, claro que los afecta. No importa, porque con el aumento del precio de la gasolina, se incrementa el precio del transporte público, transporte de alimentos y cientos de bienes de la vida diaria. Es decir, la canasta familiar se va a encarecer muchísimo más. Si usted es servidor público, por ejemplo, se congela el aumento del salario por 5 años, exceptuando a la fuerza pública, por favor. Dicen que no es afectando el salario, pero impactan de manera negativa el consumo y la demanda agregada afectando la economía. El artículo 33 de la reforma, ¿sí?, de esta nefasta reforma, viene con recortes de inversión en todos los órganos de presupuesto, incluida salud y educación, pero no de las fuerzas militares, aclaro. Qué curioso. Plata para la guerra sí hay, pero para la educación y salud sí no. Teniendo en cuenta este panorama nacional, no podemos olvidar los problemas locales. Es así como queremos resaltar la labor del alcalde Felipe Harman, del Polo Democrático y Colombia Humana, quien promueve una actualización catastral en Villavicencio.
con la idea de construir justicia tributaria donde el que más tiene, paga más y el que tiene menos, paga menos. En Soacha, el alcalde Juan Manuel Saldarriaga del Centro Democrático y el municipio de San Francisco, el alcalde Gonzalo González de Cambio Radical, promovieron junto a sus consejos el alza del impuesto en medio de esta pandemia. Además de desconocer el concepto de justicia tributaria, generaron aumentos indiscriminados en los impuestos prediales de estos dos municipios. De esta manera es importante repasar este concepto, pues en este país se entiende al acomodo de quienes encabezan las administraciones, así que le pedimos a Iván Carrillo que nos ayude a acercarnos a la justicia tributaria. Dicen por ahí que para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, y en este caso del concepto de justicia tributaria es muy bueno entrar en la siguiente precisión. Evidente se ha vuelto ya una estrategia de uso frecuente el tener una misión internacional, incluso para no hacerle caso, aunque tampoco es que aporten mucho, ¿no? Esto fue lo que ocurrió con la Misión Internacional Tributaria, la misma que ni siquiera intentó ponernos en el camino de los promedios estilados en la OCDE. Y es que parece que la receta está clara y definida. La reforma, que se insiste en llamarla de solidaridad sostenible, se basará en el IVA y en la ampliación de las personas que deben declarar y pagar impuesto de renta. Con estos dos mecanismos les da para recaudar los esperados 25 billones de pesos. Lo demás irá quedando por fuera en medio del debate parlamentario. Y es que esto de la solidaridad parece que tiene su explicación, aunque contraria al mensaje gubernamental, ¿no? Se trata, como bien se ha estilado en el modelo de desarrollo vigente, que a todas luces es fallido, no solo por los nefastos resultados en materia de pobreza y desigualdad, de las tragedias humanas que han quedado en evidencia tras las crisis vigentes, sino por los cambios que ya se están presentando en las sociedades más avanzadas, y eso demuestra nuestro retraso. De igual manera, consultamos a Andrés Jiménez, quien nos cuenta qué buscaba el alcalde Saldarriaga del Partido Centro Democrático en el municipio de Soacha para promover este aumento en el impuesto predial. El aumento de los impuestos prediales planteados por el alcalde Saldarriaga buscan suplir económicamente un gran hueco financiero que tiene Soacha. Soacha viene de una racha de gobernantes que lo han, digamos que anclado en grandes deudas. Hay muchos compromisos a largo plazo, lo que se conoce como vigencias futuras. Soacha está en déficit, pero el déficit, ¿por qué debe pagarlo la ciudadanía? Si el déficit es gracias a las malas decisiones que han tomado los gobernantes, y este gobernante gracias a la captura del Estado que han hecho estas élites, estas clientelas, unos cuantos apellidos, unas cuantas familias, los López, los Chávez, los Ramírez, los Nemocón, los Zorro, los Escobar, han venido tomándose la administración pública municipal como si fuera un negocio familiar, y eso, digamos, ha permitido que Soacha en términos financieros termine un día en un gran déficit que no tiene cómo, por ejemplo, responder frente a problemas estructurales. En esta lógica, las fuerzas progresistas del municipio de Soacha entendieron que no solo es un problema de tributación, sino de justicia tributaria, por lo cual pidieron aplazar el debate para la aprobación de la actualización catastral, entendiendo que en la precariedad que nos está dejando esta contingencia por COVID no puede ser el alza de impuestos, la política nacional y la política local. Ahora bien, en el municipio de San Francisco, Cambio Radical y el Partido Verde no se quedan atrás, pues el alcalde Gonzalo González, junto a su coalición de consejo, encabezada por un verde, se les ocurrió subir indiscriminadamente el impuesto predial, sin importarle que en tiempos de emergencia y pandemia, cuando la economía se desploma, a los genios les dio por aumentar los impuestos hasta un 500%. No solo una miopía social ante la realidad del municipio, sino una auténtica muestra del desprecio por la gente que vive allí. En ese sentido, entrevistamos a Joana Carolina Gavilán, quien nos cuenta. Bueno, la sensación es como de que le tiren a uno un ladrillo cuando se está ahogando. La comunidad más afectada, aunque en general todos fueron de una u otra forma afectados, la comunidad más afectada fue la más pobre,
las personas que tenían negocios pequeños, con patrimonios pequeños, los vendedores ambulantes, la gente que vive del día a día. Y particularmente en San Francisco, el renglón del turismo, que generaba empleos directos e indirectos, pues fue una de las más damnificadas en esta pandemia y deja como consecuencia mucho desempleo. Entonces, esto sumado a una reforma tributaria en la que el costo de vida aumenta, la canasta familiar aumenta, y si además le sumamos una reforma local, en este caso al impuesto predial de una manera generalizada y que sobrepasa los límites como del 500, el 800%, inclusive hasta el 1000%, pues la gente siente que hay un desamparo del gobierno local, que no hay una empatía con esas personas que están afectadas en este momento con la pandemia, ¿no? ¿Qué espera la ciudadanía del municipio de San Francisco ante este tipo de acciones de los gobernantes? Bueno, en primer lugar, pues que esta administración es el continuismo del continuismo del continuismo, ¿no? Entonces, todas las administraciones últimas han tenido en común una falta de voluntad política para hacer una actualización catastral. Esto solamente le conviene a un grupo pequeño de población, que le sale mucho mejor pagar un impuesto predial con el 500 o el 800% de aumento a que se haga una actualización y tenga que pagar particularmente lo que le corresponde según su nivel de riqueza. Esto por un lado. Por otro lado, pues esta asociación que se hizo en este momento, no creo que no solo en San Francisco, sino en otros lugares del país, en el que el Partido Verde se une a las maquinarias de siempre. En este caso, el Partido Verde a Cambio Radical, para legislar para los mismos, en las mismas condiciones y para afectar a los mismos de siempre, que pues, en este momento se agudiza más por la pandemia. Así, y no de otra manera, es que estos gobiernos nos roban la tranquilidad y el buen vivir. Los intereses privados de individuos inescrupulosos hoy se muestran. A las calles, a la protesta contra esta reforma del hambre y los impuestos de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Visítanos en nuestra página www.alianzaporelaguacolombia.org o si no, en nuestro sitio oficial de las redes sociales de YouTube, Facebook o SoundCloud. Y no se te olvide suscribirte y darle un like para que te avisen cuando saquemos una nueva publicación. Hasta una nueva Chucua Podcast. Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast.